Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Talks. Mi nombre es Ito Suárez, pastor de Iglesia Aliento, y este es el podcast que va a bendecir tu vida. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es el podcast del día de hoy y bueno, hoy voy a hablar sobre un tema bastante interesante, aprovechando que estamos en la Semana Santa, ¿verdad? Y que por antonomasia, por tradición, por costumbre, como quieras llamarle, normalmente usamos estas fechas para recordar la vida, obra y ministerio de Jesús. Así que hoy quiero hablar sobre este tema. La religión mató a Jesús. Así he titulado el podcast del día de hoy. La religión mató a Jesús. Y bueno, el podcast está basado en la narrativa que se da cuando Jesús visita el templo y se molesta por lo que encontró. Esta narrativa la puedes encontrar en los evangelios. Cada quien lo aborda con detalles y matices diferentes, así que por eso no voy a mencionar exactamente los versículos. Tú lo puedes encontrar ahí en la Biblia. Los matices diferentes se dan de acuerdo a las necesidades o al remitente, ¿no? Perdón, al destinatario, a quien iba dirigido. Algunos van hacia los romanos, algunos van hacia los judíos. No todos tienen la misma audiencia o público, y por eso los detalles que aborda cada uno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son muy diversos, son muy diferentes. Sin embargo, el hecho es el mismo. Jesús, cuando va al templo, cuando visita el templo, posterior a su entrada triunfal, se lleva una gran decepción y molestia. Y esto me hace pensar en lo siguiente: un elemento repetitivo en el ministerio de Jesús fue la confrontación que se generó con el sistema religioso que se había gestado desde hace tiempo. Fue casi diario, e incluso está más mencionado la confrontación que Jesús tuvo con los religiosos que con el mismo Satanás. Haz el ejercicio ahí ahora que estás de cuarentena y te vas a dar cuenta que uno de los principales, si no es que el mayor opositor de Jesús estando en la tierra, era como una chinche pegada ahí, era el sistema religioso. Y cuando hablo de sistema religioso, casi por naturaleza tengo que tocar a quienes mejor lo representaban en ese entonces, que eran por supuesto los fariseos. Los fariseos, y curiosamente este sistema religioso era conformado por personas que eran consideradas o se autoconsideraban los maestros de la ley, grandes conocedores de lo que Dios quería. Estos fariseos fueron ganando influencia, control, plazas, espacios, de manera que llegó el punto que controlaban el sistema religioso, eran dueños de cómo se debía llevar una relación con Dios. Eran los maestros de la ley, eran los conocedores, eran los expertos eruditos en la ley, y por supuesto, pues en un mundo donde hay mucha ignorancia, pues ellos se convirtieron en los mandamases del tema y controlaban básicamente todo. Así que mientras nosotros en el Antiguo Testamento, tú puedes hacer una visión rápida en el Antiguo Testamento, encontramos grandes historias de relación con Dios. Por ejemplo, la historia de Enoch, que es una historia bastante sencilla pero poderosa. Dice la Biblia que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Así de fuerte y poderosa era su relación con Dios, así de accesible también. Tú puedes encontrar la relación de Abraham también, que Abraham hablaba con Dios, inclusive lo consideró su amigo. Y en general, esta es una de las tónicas más poderosas que puedes encontrar en el Antiguo Testamento, la facilidad de relación con Dios. Pero en el Nuevo Testamento, los fariseos crearon su propia versión y diluyeron o la diluyeron a mera religión. Eliminaron el acceso a una relación sencilla con Dios y en su lugar presentaron una religión, una forma, es decir, un sistema que para ellos era el adecuado, para ellos era el mejor. Y esa religión que ellos crearon, pues te voy a dar rápidamente, consistía en tres cosas o generaba tres cosas. Número uno, pues es que limitaron la relación con Dios a reglas observables. Es decir, tienes que hacer esto, aquello, es así, es asá. No hay otra manera. Y si tú no cumplías con las reglas, si la gente veía que tú no cumplías con las reglas, básicamente tú tienes una mala relación con Dios. Así que eso limitó lo que Dios había construido
lo limitó demasiado a reglas observables. Lo segundo es que limitó el alcance e inclusión. Recordemos que el Señor en sí quería salvar a todas las naciones. Él quería desde un principio salvar a toda la humanidad, aunque tenía un pueblo elegido que eran los judíos, era Israel. Y esa era la tónica también que tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento, pero los fariseos limitaron eso. Ahora solamente la ley, la gracia, la verdad, Dios mismo, únicamente era para los que pudieran llevar su religión, su práctica, sus formas, sus reglas, sus dichos al pie de la letra. Y en ese sentido, pues limitaron el alcance. Ya no era para todos, ahora solamente era para un segmento, y ese segmento inclusive tenía sus propios grupos, quienes sí pertenecían, quienes no pertenecían. Y lo tercero es que limitaron el sentido de la palabra de Dios, ¿verdad? Un caso muy conocido eran los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nunca trataron de reglas, trataron de algo muy importante que Jesús también dijo. Se trata de amar a Dios sobre todas las cosas y posteriormente amar a tu prójimo. En eso se resume toda la ley. Sin embargo, ellos limitaron la palabra de Dios, limitaron su sentido y lo convirtieron únicamente en rituales, en reglas, en normas, en una especie de legalismo. Así que te puedes imaginar que cuando Jesús llega y empieza a hacer su labor, pues ah, los enemigos más acérrimos con los que se topó no fueron, curiosamente, los ignorantes, sino los más conocedores y experimentados en el conocimiento de la palabra. Y eso es curioso porque en vez de que los más religiosos o los más conocedores de la palabra fueran los primeros que le dieran la bienvenida a Jesús, resultó todo lo contrario, fueron los que más rechazaron a Jesús. Así que la religiosidad se volvió el principal enemigo de Jesús. Y esto me lleva a reflexionar en lo siguiente, porque no puedo decir que las cosas han cambiado. Hoy hay demasiada religiosidad en las iglesias, pero no corramos con prisa, ya mero llegamos a ese punto, ya mero hablamos de eso. Entonces, la narrativa de Jesús en el templo, cuando él llega, se encuentra con una escena bastante grotesca. Quiero que imagines conmigo lo siguiente. Todos nosotros tenemos algo que es sagrado, algo que es puro para nosotros, es tan nuestro y de nadie más. Por ejemplo, para algunas generaciones, la mesa era sagrada o es sagrada. Por ello, invitar a una persona a participar de los alimentos es algo que solo se da a personas que verdaderamente se aprecia. Y el invitado tiene que entender ese honor y comportarse de acuerdo a ese honor. Supongamos que tú eres de esos de los que respeta la mesa, le da mucha importancia invitar a alguien a casa, así que invitas a alguien, ¿verdad? Supongamos que ah, quieres hacer partícipe de los alimentos a alguien en tu mesa. Le das ese honor, están platicando tranquila y adecuadamente, muy a gusto, y a mitad de la charla el sujeto se baja los pantalones, no ha terminado la comida, se baja los pantalones y empieza a defecar sobre tu mesa, aún tú y tu familia comiendo. Eso es demasiado grotesco. Es ofensivo, es más, ni siquiera te ha pasado y ya te sientes molesto, ya te da asco, te da repulsión solo pensar de que pudiera pasarte algo así. Y si te llegara a pasar, para ti es una tremenda falta de respeto que va a cambiar radicalmente la amistad que tengas con esa persona que acabas de invitar. Ahora imagina a Jesús, quien tomó la decisión de venir a morir por nosotros, visita el templo y encuentra que en lugar de mantener el orden, la imagen, la limpieza, uh, se encuentra un mercado instalado en el templo. Fue algo grotesco y no fue gratis su enojo. La Biblia relata que Jesús se enojó tanto que tomó una vara, una especie de estaca o palo grande, fuerte, y empezó o arremetió contra todos los mercaderes, volcó las mesas, tiró el dinero, liberó animales. O sea, Jesús verdaderamente, si tú quieres ver en un momento enojado a Jesús realmente, ahí está el relato de la purificación del templo. Para Jesús fue algo grotesco. Y te voy a decir por qué. Número uno, resulta que los mercaderes, las personas que vendían ahí en el templo, vendían animales para sacrificio, ¿no? Recordemos que antes del sacrificio de Jesús, pues si alguien quería expiar su pecado o había cometido una culpa, tenía que ofrecer un animal en sacrificio. Entonces,
el templo, vamos a llamarlo así, los mercaderes que estaban ahí te ofrecían la facilidad, una facilidad falsa de venderte un animal. Pero los mercaderes estaban en complicidad con los sacerdotes del templo. Es decir, ellos vendían carísimo los animales. Hay datos incluso que se llega a pensar que los mercaderes vendían 20 veces más caro algo que te podían vender afuera. Y esto ocurría porque los sacerdotes lo permitían. De hecho, los sacerdotes eran los que revisaban los animales para el sacrificio. Y si tú, por ejemplo, tú traías un becerro o traías una paloma, normalmente la gente más pobre no podía comprar un becerro para el sacrificio, lo que traía era una paloma. El Señor lo veía como algo aceptable. Pero supongamos que tú traías una paloma que habías criado en tu casa y tú llegabas al templo para ofrecerlo en sacrificio. El sacerdote te decía: ¿sabes qué? Esta paloma no es aprobada, es impura, no es buena, no te va a servir para el sacrificio, tienes que comprar una aquí mismo. Y una paloma que normalmente te costaba 50 pesos afuera, te la vendían más o menos en 750 pesos en el mercado que había en el templo. Entonces tú puedes pensar que tanto el mercader se quedaba con una buena parte como el sacerdote se quedaba con una buena parte. Había enriquecimiento ilícito. Lo segundo que había es que los mercaderes se adueñaron de un espacio de oración. Jesús, cuando se enoja, dice lo siguiente: mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Resulta que el espacio donde se estaban llevando estas acciones de corrupción era el espacio donde la gente debía y podía llegar a orar. Era donde la gente de otras naciones podía orar al único Dios vivo. Ahora ya eso era imposible porque estaba convertido en un mercado. Los sacerdotes lo habían permitido, los mercaderes estaban instalados ahí. Entonces te puedes imaginar que llegar a orar no era tan sencillo porque había mucho ruido. ¿Alguna vez has visitado el mercado? Yo sé que sí. Y cuando vas al mercado, tú vas caminando por un pasillo y vas a encontrar un montón de personas, aunque tú no estés interesado en lo que te venden, van a estar siguiéndote y van a estar molestándote hasta que tú compras algo para ellos. Entonces, llegar a orar al templo, pues no era algo fácil. No era algo cómodo porque había mucho ruido. Y eso es algo curioso porque había ruido en la casa de oración, un ruido que generó la corrupción, un ruido que generó la complicidad, un ruido que generó la religiosidad de ese tiempo. Así que ya puedes ir entendiendo el enojo de Jesús. Ya puedes ir comprendiendo por qué Jesús, cuando ve esa escena, le resultó tan ofensiva que decidió ir en contra y arremeter salvajemente contra los mercaderes que estaban haciendo ese espectáculo ahí. Cuando él limpia o purifica el templo, una vez que los mercaderes se terminan yendo, se reproduce inmediatamente una escena bastante maravillosa. Y es que llegan los pobres, llegan los cojos, llegan los ciegos, los que tienen necesidad, y Jesús empieza desde ahí a ministrar necesidades. Y cuando esta escena de ministración de las necesidades se da, resulta que se genera una alabanza hacia Jesús, y cito aquí, por parte de los jóvenes. Se empiezan a decir: Hosana al rey, Hosana al hijo de David. Y esta es una alabanza natural, es una alabanza espontánea. Los jóvenes, y vuelvo a repetir, los jóvenes vieron el obrar de Jesús, vieron lo que hizo, vieron cómo estaba ministrando y fluyó la alabanza de sus labios. Y esta escena, tú que me escuchas y que estás en la fe, pues es una escena que te hace ver a Jesús como héroe y dices: ay, qué bueno que Jesús lo hizo. Sin embargo, esta escena merece el rechazo de los fariseos. De hecho, la Biblia dice que cuando los fariseos ven toda esta escena, en lugar de maravillarse, realmente se indignaron. Préstame atención, porque curiosamente la codicia y el robo y el desorden no les molestó ver a un Jesús sanando. Y esto es bastante fuerte, esto es muy, muy fuerte. O sea, ¿cómo no te va a molestar actos de corrupción, actos de vandalismo, actos contrarios a lo que Jesús quería? Pero sí te va a molestar ver a un Jesús sanando. Y esto pasa porque
La religiosidad, así es. La religiosidad es un sistema muy cerrado, solo acepta lo que ellos quieren. Así que la escena termina con un Jesús yéndose a otro lugar. Pero queda una escena muy clara de qué fue lo que mató a Jesús. Y lo que mató a Jesús fue la religión. Dicho de otro modo, a Jesús lo asesinaron. Y la culpa la tuvo el sistema religioso de su tiempo. Fueron nuestros pecados, claro, Jesús vino a morir deliberadamente y en amor por nuestros pecados, eso no lo vamos a negar, eso es una gran realidad. Esa fue la misión de Jesús. Pero quienes detonaron la muerte de Jesús, el móvil de la muerte de Jesús, fueron los fariseos. Es decir, la religión mató a Jesús. ¿Cómo te explicas que los más religiosos fueron los más traidores? Vamos a empezar a reflexionar ya. Los más religiosos, los más aleluyas, los más concentrados en leer la palabra, fueron los que mataron a Jesús. No fueron los que le abrieron el camino, fueron los que de hecho lo traicionaron y llevaron a una muerte bastante inhumana, bastante cruel. Y te voy a dar las respuestas. Hay varias cuestiones aquí. Número uno, es que los fariseos sabían las escrituras, pero no estaban familiarizados con ellas. Es decir, la palabra no había bajado a su vida, solo eran fragmentos de enciclopedia. Y esto es algo interesante porque los religiosos de ahora son muy parecidos a los fariseos. Hay gente que sabe mucha Biblia, puede citarte mucha Biblia, inclusive la puedes ver diariamente leyendo su Biblia, pero realmente nunca están familiarizados con ella, porque la Biblia nunca trató sobre un libro de estudio. La Biblia trató sobre enseñanzas prácticas que te enseñan a vivir la vida que Jesús quiere. Por supuesto, los fariseos no estaban viviendo como Jesús quería. Ellos únicamente tomaban la Biblia como un libro de consulta para las reglas que ellos establecieron. Número dos, tomaron la palabra como algo que les pertenecía. Ellos se sentían los dueños y los mandamases de la palabra de Dios. Y eso generó un espíritu bastante arrogante con respecto al tratamiento de la palabra. Y este es un problema que sigue pasando hoy. Somos muy arrogantes a la palabra en lugar de ser humildes. Y quiero que entiendas esta parte. A veces hay arrogancia cuando nosotros sabemos lo que Dios dice que hay que hacer, cómo debemos de comportarnos, cuál debería ser nuestra actitud, cómo debería ser nuestra conducta, nuestro sistema de pensamiento, ética, moral. Y en lugar de hacer caso de ello, realmente preferimos hacer lo que nosotros creemos que es más conveniente y correcto. Entonces eso nos convierte en religiosos. Eso nos convierte en personas como los fariseos que se creen dueños y conocedores de poder manipular la palabra de Dios a arbitrio, ¿verdad? A como uno considera. Y eso fue lo que le pasó a los fariseos. Lo tercero que puedes encontrar es que los fariseos, en ellos había un tremendo, gigantesco orgullo. El orgullo del ya soy. Una de las frases más chocantes de Jesús hacia los fariseos era decir yo soy. Y era chocante porque el yo soy era una expresión que solamente le pertenecía a Dios. De hecho, era algo que no nombraban ellos. Pero siendo Jesús, no había mayor problema porque todos sabemos que Jesús era hijo de Dios. Jesús era Dios. Pero para los fariseos tenía más poder el ya soy. Es decir, ya soy alguien en la fe, ya soy alguien entre las personas, ya soy alguien en la vida, tengo estatus, tengo prestigio. Y esta arrogancia no les dejó ver la maravilla del yo soy. Esto es orgullo y todavía sigue funcionando en algunos cristianos el día de hoy, que creen que tienen cierto nivel o estatus o están en cierta esfera ya diferente al resto de las personas, creen que ya han aprendido lo suficiente, creen que ya no hay nada nuevo que aprender. Y es precisamente ese orgullo lo que no les deja desaprender cosas que aprendieron mal para aprenderlas correctamente otra vez. Y el orgullo de él es que ya me lo sé, es que ya lo soy, es que siempre ha sido así, es precisamente lo que no les permite conocer el nuevo futuro que pudieran tener en Dios. ¿Y cómo encontramos este tipo de problemas en las iglesias? Hay gente que por más que tú le estás enseñando algo que bíblicamente es correcto, prefieren seguir
Y te sorprendería, tú que me estás escuchando en este podcast, que estoy grabando desde mi auto, ¿verdad? No todos son desde un estudio o con micrófonos bonitos, a veces es desde el auto. Te sorprendería saber que cuando he visitado personas, algunas de ellas han discutido conmigo y han discutido celosa y fuertemente porque ellos consideran que la palabra se debe interpretar de cierta forma y no como yo se las estoy presentando. Y esto me contrasta porque curiosamente las personas con las que más discuten sobre la palabra, las personas que más discuten conmigo sobre lo que realmente dice la palabra, son las que menos llegan a una iglesia. Son las menos fieles, son las menos constantes, los que más dueños de la palabra se sienten. Y esto pasa porque se sienten demasiado orgullosos. Te sorprendería, pero en mi iglesia todavía hay jóvenes, puedo mencionarte 3 o 4 jóvenes, que todavía al día de hoy me miran del hombro hacia abajo porque ellos creen que tienen mejor entendimiento de la palabra que un servidor. Y yo no tengo problema en aceptar que haya personas que sepan más Biblia que yo. De hecho, qué bueno, eso sería el ideal, ¿verdad? Pero me preocupa mucho cuando una persona cree que ya sabe, cree que ya es algo en la fe y en vez de tener humildad y decir, ay, quizás puedo aprender algo nuevo, se cierra por ese, déjame decirlo así, por ese maldito orgullo. Bajo estas premisas y otras que puedo señalar, es que los fariseos terminaron llevando a Jesús a su muerte. La religión del tiempo de Jesús no solamente quería matarlo, sino que quería liquidar inclusive lo que Jesús estaba construyendo. ¿Hay fariseos ahora? Sería la pregunta con la que podemos meditar. ¿Hay fariseos ahora? Claro que los hay. En todas las iglesias, en mayor o menor proporción, hay fariseos, existen. Y quiero decirte lo siguiente, hay que ponerle un alto a los fariseos. Hay que ponerle un alto a esa actitud. Hay que ponerle un alto a esa cultura que se ha creado, ¿verdad? Quiero hablarte de cómo son los fariseos en la iglesia. Un fariseo en la iglesia no acepta una verdad más que su verdad. Ellos son los que tienen la razón de lo que dice la Biblia y de lo que es la vida cristiana. Y si no estás de acuerdo, simplemente te excomulgan de su círculo o se terminan yendo de la iglesia. Tú puedes decirle a una persona que Jesús es esto o Jesús quiere aquello, pero ellos no lo van a aceptar porque es únicamente lo que ellos ya aprendieron desde hace años. Número 2, un fariseo en la iglesia está hablando más del pasado que del futuro. Su relación con Dios se trata más de cuadros o fotografías de cosas viejas que de cosas nuevas. Pasa algo en la iglesia contemporánea y es que, por ejemplo, nosotros hemos celebrado convenciones por mucho tiempo y te sorprendería que me he encontrado personas que hasta el día de hoy defienden a capa y espada las convenciones de hace 30 años y te dicen lo siguiente, hace 30 años las convenciones sí eran convenciones, no, estas que de plano ya están todas debilitadas y ya no son como antes. Y puede que tengan algo de razón, hay cosas que se han hecho diferentes. Pero quiero decirte lo siguiente, el mismo Dios que actuó en el pasado con poder es el mismo Dios que puede actuar con tremendo y mayor autoridad en este presente. Y es el mismo Dios que va a elevar su poder en el futuro, sea de la forma que sea, en el tiempo que sea, con las personas que seas, en el evento que sea. Pero los fariseos, todo lo contrario, ellos están hablando más del pasado. Antes los jóvenes sí eran jóvenes, antes las damas sí eran damas, antes los caballeros sí eran caballeros, antes la iglesia sí era iglesia. Y, y, y esto pasa por lo siguiente, ya no tienen una relación viva con Dios. Y esto nos lleva a hablar del tercer punto de qué son los fariseos y de cómo identificarlos en la iglesia. El fariseo se regodea más de las formas que de la presencia. Es decir, no tiene una relación fresca con Dios. Hace siglos que no tiene visión, no tiene sueños. Hace años luz que no habla en lenguas. Así que ante tanto vacío, prefiere hablar y proyectar una imagen de falsa pureza o falsa santidad. Y empieza, él es él el que empieza a decir, eso no es presencia de Dios, eso es un relajo.
Eso que están haciendo los hermanos, eso que están haciendo las hermanas, no es el Espíritu de Dios. Así no se mueve. Prefiere criticar y señalar los nuevos movimientos de Dios, porque como él ya no tiene nada fresco con Dios, pues empieza a señalar más religión y formas. Eso nos lleva a lo cuarto. Un fariseo detesta y señala los pecados que ni él mismo está dispuesto a superar. Él pone cargas o yugos a otros que él jamás llevaría. ¿Quieres tener una imagen clara de cómo es un fariseo en la iglesia de hoy? Es un tremendo legalista. Él te señala la ropa que traes puesta, te señala el maquillaje, te señala la palabra que usaste. Él señala absolutamente todo y no encuentras ningún perdón en él. De hecho, lo que más encuentras es una actitud de condena, es una actitud de rechazo, es una actitud de juicio. Eso es lo que hace un fariseo legalista. Un fariseo sabe la Biblia, pero no vive la palabra. Te puede citar 10,000 versículos, pero no vive la palabra. Un fariseo es un explotador religioso. Hace que otros vivan como él, piensen como él y hace que carguen culpas que Jesús nunca les dio. Por último, un fariseo no es capaz de identificar la gracia porque está concentrado viendo los errores. Una de las grandes enseñanzas que quisiera darte de Jesús es que Jesús es verdad, Jesús es gracia y Jesús es verdad. Pero los fariseos ven más errores, culpas, detalles, problemas que la gracia. ¿Has visto algún fariseo en tu iglesia perdonar los pecados de alguien? ¿Verdad que no? Lo primero que hace es condenarlo. No, ese muchacho ya está perdido. No, ese pastor de plano está bien loco. No, en esa iglesia no están adorando al Señor. No, hace 30 años de verdad era un mover del Espíritu Santo. Están más y más y más señalando que en lugar de mostrar gracia. Y puedo continuar, pero debo decir que hay que ponerle un alto a los fariseos. Porque así como asesinaron a Jesús, son los que ponen resistencia en las iglesias cuando Dios quiere hacer algo nuevo. Y te lo vuelvo a repetir, Dios quiere hacer algo nuevo, pero la principal resistencia para lo que Dios quiere hacer en la congregación el día de hoy son precisamente los fariseos y hay que ponerle un alto a ellos. Y la forma correcta de frenar a los fariseos no es sacándolos o expulsándolos de las iglesias. No, no te estoy llamando y que reflexiones sobre eso, no. Te estoy llamando a hacer cultura. La mejor manera de frenar a los fariseos es hacer cultura. Jesús murió producto del asesinato que provocaron los fariseos, pero Jesús sigue vivo a través de sus discípulos. Jesús continuó vivo a través de las personas que lo seguían. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no era religión. Jesús fue cultura. Jesús fue una cultura que continuó a pesar de su muerte. Y al día de hoy, los fariseos que mataron a Jesús ya no están entre nosotros. Pero todavía hay un montón de iglesias predicando el Evangelio. Hay un montón de iglesias predicando a Jesús. Hay un montón de iglesias alabando a Dios. Porque los fariseos murieron, pero Jesús sigue vivo. Sigue vivo porque es una cultura. Así que en la congregación la mejor manera de frenar a los fariseos no es discutiendo con ellos, es haciendo cultura todos los días. Es dando una bienvenida calurosa en la casa del Señor, es compartiendo el pan, es compartiendo las mesas, compartiendo el amor, compartiendo las casas. Eso es hacer cultura y eso va a generar una buena iglesia. La religión mató a Jesús. La religión puede cerrar cualquier templo, cualquier iglesia, pero la cultura de Jesús va a hacer que viva. Que el Señor te bendiga, iglesia. Sigue pendiente de nuestras publicaciones, de todo lo que estamos publicando a través de nuestra página, a través de nuestros grupos. Lo hacemos con amor para que sigas creciendo. Que el Señor te bendiga.